¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariela y todos, ¿cómo están? Bien, todo bien por acá. Muy bien. Bueno, mientras que se van sumando, si querés, nos podés contar de qué vamos a estar charlando hoy. Bien, hoy la idea era conversar un poquito, repasar los principales aspectos de este acuerdo 4013 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ya salió hace unos cuantos meses y bueno, luego de un proceso participativo que hubo para mejorar un poco el texto, a partir del acuerdo 4039, que receptó todas esas modificaciones que se fueron proponiendo, va a comenzar el 1 de noviembre próximo, en vigencia, a regular una nueva manera de interactuar, ¿no?, con el expediente electrónico judicial en la provincia de Buenos Aires. Eso sería Exactamente. básicamente lo que vamos a tratar de transmitir. Como decía, los principales aspectos, quizás hay muchas cuestiones que seguramente generen dudas, así que también la idea es ver un poquito algunas preguntas que puedan surgir de los que están participando. Si tenemos tiempo, con gusto vamos a intentar responder algunas dudas, lo que podamos. Sí, tal cual. Yo me anoté algunas cuestiones que fueron llegando antes de empezar, como lo más reiterado, las dudas que tiene la gente, así vos nos vas contando. Y si alguno necesita hacer una consulta a lo largo de la charla, nos puede dejar en el apartado que está ahí abajo para agregar un comentario, que en la medida de las posibilidades, del tiempo y todo, vamos a estar tratando de responder. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Si les parece, vamos arrancando. Vamos a estar entonces durante cerca de una hora charlando sobre el nuevo reglamento. Eh, y bueno, vamos a arrancar entonces con qué implica la entrada en vigencia del nuevo reglamento, que fue aprobado por la acordada 4031, como vos mencionaste antes. Bien, sería como para ubicarnos un poquito porque por ahí durante, ya desde el año pasado, ¿no?, venimos con tantas resoluciones, con tantas acordadas dictadas en muy corto tiempo, entonces muchas veces es difícil seguir un poco el hilo de tanta maraña normativa que es muy importante tenerla en cuenta. Básicamente Pero tenemos ahora que. está todo recopilado, todo lo que fue saliendo durante la pandemia. O sea que acá sí va a estar compendido todo. Exactamente. Este acuerdo, este nuevo reglamento, que es el que aprobó el acuerdo 4013, como comentábamos cuando comenzamos, vino a ser modificado por el acuerdo 4039. Esos son los dos instrumentos que vamos a tener que manejar básicamente, pero si contamos que en el 4039, ahí vamos a tener todo el texto definitivo y ordenado con el cual vamos a poder trabajar a partir del 1 de noviembre. Como bien decías, Mariela, la ventaja que nos trae este nuevo reglamento es que unifica y simplifica, si se quiere, sistematiza un montón de novedades normativas que se habían ido produciendo fundamentalmente durante la emergencia sanitaria que nos provocó la pandemia del COVID y que, bueno, fueron normas, un derecho procesal de emergencia, le podemos llamar, que fue dictando la propia Corte, que en definitiva nos sirvió para poder destrabar en los procesos y continuar adelante en el marco de limitaciones al desplazamiento de las personas y demás tan agudos durante las peores épocas de la pandemia. Así que lo que hace este acuerdo, este nuevo reglamento, es recopilar muchos de esos institutos, por los cuales ahora vamos a ver que cuando los repasemos, vayamos punteando cuáles son, muchos de ellos no nos van a sorprender o no nos van a parecer tan extraños, porque en definitiva ya los veníamos trabajando, aunque de manera excepcional, en esa emergencia. Y bueno, a lo largo de este tiempo que hemos transcurrido, la Corte ha tomado nota de que han sido innovaciones reglamentarias y también tecnológicas muy útiles y que no solo sirvieron para la pandemia, para ese contexto, que bueno, todavía no lo tenemos superado del todo, pero que también nos van a servir, se dio cuenta la Corte que van a servir y mucho para encarar una nueva etapa en la gestión judicial. Entonces, básicamente lo que implica este nuevo reglamento es la derogación de los sistemas de notificaciones y presentaciones electrónicas que hasta el día de la fecha y hasta el 1 de noviembre que entre en vigencia este nuevo sistema, estaba constituido básicamente por dos instrumentos que ya los conocemos bien, que son la acordada 3845, que regulaba o regula aún todo lo atinente a
notificaciones electrónicas procesales, y por otro lado, el acuerdo 3886, que es el que regula todo lo atinente a las presentaciones electrónicas. Este acuerdo entonces lo que hace es derogar esos dos acuerdos, el 3886 y el 3845, para confluir en un sistema nuevo que regule en un solo instrumento, en este acuerdo 4013, toda esa normativa y a su vez la va a actualizar, la va a ayornar a las nuevas necesidades que tenemos para la litigación y la tramitación digital de los expedientes, y como decíamos, aprovechando muchas de esas herramientas que ya conocemos porque aparecieron en la emergencia y hoy ya se van a incorporar en forma ya no transitoria ni excepcional, como fue toda esa normativa dictada durante la pandemia, sino ya en forma definitiva para regirnos de aquí en adelante, fundamentalmente al sector externo, ¿no?, que aplican estas innovaciones. Yo siempre hablo del sector interno y externo de la pantalla, porque ya no nos separan esos mostradores físicos, ya estamos en esta época de la virtualidad y hoy nos separan las pantallas. Entonces, estas dos subsistemas, que son el de las presentaciones electrónicas por un lado y las notificaciones electrónicas por otro lado, que son las que más interactúa el sector externo, los usuarios del servicio de justicia, las partes, los abogados, los auxiliares de justicia, van a estar regulados en este cuerpo normativo. Perfecto. Vos ya hablaste entonces de cómo se gestó todo este texto del reglamento en contexto de pandemia. Algunas cosas llegaron para quedarse y otras por ahí no tanto. Contanos entonces cuándo entra en vigencia. Bien, bueno, como te decía, esto de la manera en que se gestó, y además esta particularidad que algo ya nombré, pero lo aclaro, ese acuerdo 4013, cuando salió originariamente en el mes de abril del 2020, vino con la peculiaridad de que propuso la Corte un texto que no fue el definitivo, y no es el definitivo que vamos a, en definitiva, trabajar a partir del 1 de noviembre, sino que fue una propuesta que se sometió a consideración de la comunidad jurídica para recibir aportes, sugerencias y demás. Bueno, en ese periodo participativo la Corte recibió, según informó el propio tribunal, más de 200 sugerencias, informes de los colegios de abogados, de los colegios de magistrados, aportes que quisieron dar cuenta de mejoras que podían hacerse o mejorar la redacción en algunos supuestos, incorporar alguna cuestión más novedosa. De todo esto, la Corte, una vez que lo procesó, se dio cuenta que las fechas que estaban originariamente fijadas para la entrada en vigencia no daban, además se requerían hacer algunos ajustes técnicos al sistema, fundamentalmente la busta que usamos los juzgados, los tribunales en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí tuvo que ir prorrogando en 2 oportunidades la entrada en vigencia para hacer la definitiva, y ya no va a haber más prórrogas porque el lunes comenzamos, el 1 de noviembre, la resolución 1221 fue la que dispuso en definitiva esa fecha de puesta en vigencia y ya estamos, quedan días, así que a terminar de estudiarla y repasarla porque es la que nos va a regir desde el próximo lunes, muy poquitos días. Tal cual, ya estamos ahí en las vísperas. Andrés, contanos un poco entonces cuáles son los principales aspectos del nuevo reglamento. Bien, los principales aspectos, teniendo en cuenta esta unificación normativa que se produce, van a ser, en primer lugar, toda la regulación de las presentaciones electrónicas, las presentaciones judiciales en general, que hoy por hoy van a ser exclusivamente electrónicas, cómo vamos a tener que efectuar esas presentaciones electrónicas, en qué soporte. Muchas de estas cosas se replican de la 3886, no es que se innova demasiado porque el portal web seguro que ya todos conocemos de la Suprema Corte de Justicia va a continuar siendo el soporte donde canalizar todas las presentaciones judiciales que necesitemos hacer en un expediente. A partir de ahí, este nuevo reglamento va a regular en cuanto a las presentaciones, cómo hacerlas, en qué oportunidad, cuándo se van a tener por presentadas, qué medio utilizar, y también nos va a distinguir supuestos en que actuemos como apoderados o como patrocinantes, y también una distinción, esto sí es novedoso, de cuando las presentaciones son de mero trámite o cuando no podemos considerar, encuadrar esa petición contenida en determinada presentación judicial como de mero trámite. Por otro lado, nos va a regular en el mismo sistema normativo, nos va a regular todo lo atinente a las notificaciones procesales, ya pasando a un sistema general de notificaciones que supone la superación de la distinción entre cédulas y notificaciones por nota. Entonces va a avanzar hacia un nuevo sistema, esto sí es muy novedoso y que no estaba contemplado en las reglamentaciones anteriores. Lo denomina la Corte un sistema general de notificaciones electrónicas que
ahora en un minutito vamos a ocuparnos. Y también incorpora algunos supuestos novedosos, como son pautas para la presentación o cómo vamos a tener que presentar la documentación al proceso, cómo vamos a tener que digitalizar los documentos para poder incorporarlos a un expediente ya en clave electrónica. Y también otros supuestos novedosos, un aspecto novedoso que apareció con la 4039, no estaba en el texto originario, que son supuestos específicos de suspensión de términos por caídas de los sistemas informáticos, lo cual hoy por hoy, como el expediente electrónico es el continente, los sistemas informáticos son el continente exclusivo y excluyente de la actividad jurisdiccional, tanto de los juzgados como de las partes, obviamente la Corte acá tomó nota de esto y dijo, bueno, si este soporte es el exclusivo y excluyente, si estos no funcionan, de alguna manera hay que darle una solución y aparece esa posibilidad de suspender los términos en forma general, prevista ya en el reglamento, algo que seguramente sea muy útil en los casos de que aparezcan estas caídas, que esperemos que cada vez sean menos frecuentes, pero siempre al ser un sistema informático cabe la posibilidad de que haya algún inconveniente. Aprovecho y te pregunto, ¿vos te tomó por sorpresa esta incorporación? En ¿Es algo realidad, que... te referís a la suspensión de términos, Sí, ¿no? Bien. En realidad fue una propuesta, creo yo, que surgió más por una inquietud del Colegio de Abogados en las reuniones estas en realidad ya no preparatorias, sino en esa ronda de consultas, en esa etapa participativa que propuso la Corte una vez dictado el texto original. Y la Corte fue una de las cuestiones que receptó favorablemente, entendió que era un reclamo legítimo, atendible del Colegio de Abogados Provincial, y en ese sentido lo incorporó ahora como un supuesto específico de suspensión de términos, lo cual creo que es una incorporación muy acertada, sobre todo para brindar seguridad jurídica a los usuarios externos cuando tenemos que hacer una presentación electrónica, imaginemos con un vencimiento, en las 2 primeras o las 4 primeras en realidad en Provincia de Buenos Aires, y encontramos con que el sistema está caído. Bueno, antes quizás era una tarea más engorrosa acreditar esa caída del sistema, hoy va a estar más monitoreado y cuando se registren 2 horas simultáneas de caída del sistema durante el horario de 8 a 12, automáticamente la Corte va a disponer la suspensión de términos y nos va a dar seguridad para aquel que no pudo o se vio dificultado en realizar algún acto procesal en virtud de esa caída o mal funcionamiento de los sistemas. también tiene que ver con la previsibilidad, porque uno ya sabe que si después de 2 horas está caído el sistema, no hay que esperar que salga una acordada de la Corte que diga que se suspenden los términos como solía pasar antes. Exactamente, claro, uno a veces estaba ahí ante la incertidumbre, primero de cómo poder acreditarlo, porque más que, no sé, la desesperación, hacer una captura de pantalla que no funcionaba y demás, pero bueno, eso había que, si no salía una suspensión general, había que plantearlo en un juzgado, que el juez o la jueza tenga las herramientas para poder determinar que efectivamente no estuvo funcionando el sistema, digamos, un trámite que engorroso, inseguro y demás, que con esto es una herramienta muy, muy útil para simplificar ese tipo de cuestiones. Está bien, perfecto, clarísimo. Algo que también receptó el acuerdo es la figura del abogado depositario judicial. No sé si querés contarnos un poco de qué se trata. Bien, sí, perfectamente como lo mencionás, la figura del depositario judicial, que también es uno de los puntos que no nos llama o no nos sorprende demasiado, porque fue una de las cuestiones o una de las herramientas que precisamente se incorporaron en esa reglamentación de emergencia, principalmente en la resolución de presidencia 1020, que se dictó casi iniciada la pandemia, y que fue la que produjo modificaciones excepcionales a los sistemas de notificaciones y presentaciones electrónicas, autorizando la realización de actos en soporte electrónico que antes no podían hacerse. Entre esas innovaciones apareció esta que es la de el abogado o abogada depositario de escritos, que también se va a extender esa figura a la documentación. Ahora después vamos a hablar porque trae algunas cuestiones más puntuales, si se quiere. Y esta figura del abogado depositario, si bien, como decíamos, ya muchos la conocemos, estamos familiarizados, es receptada ahora ya en forma definitiva para poder interactuar fundamentalmente los abogados patrocinantes, que es quienes mayor provecho van a sacar de esta figura, y trae algunas cuestiones reglamentarias distintas, pero que tienden a brindar mayor seguridad jurídica
con relación a cómo estaba regulado en la reglamentación de emergencia, quiero decir. Entonces, la pauta que tenemos que tener en cuenta en materia de notificaciones, y esto es fundamental, y de acá viene la vinculación con la figura del abogado depositario, es que por regla, a partir de ahora, todos, cualquier tipo de escritos, de cualquier naturaleza que sean, y no importa en qué calidad actúe el abogado, si actúa como apoderado, como patrocinante, toda petición judicial obligatoriamente tiene que canalizarse a través del sistema, por un medio electrónico. No hay posibilidad, en principio, de que un organismo judicial, ya sea un juzgado, tribunal o lo que fuera, no hay posibilidad de que reciban un escrito en papel. Si nosotros vamos a la mesa de entradas y dejamos un escrito en papel, el juez, según este nuevo reglamento, nos debería decir: no se lo proveo porque usted no cumplió con los modos en que se debe presentar un escrito. Entonces, teniendo en cuenta esa presentación que debe ser exclusivamente en soporte digital o electrónico, aparece siempre este problema del patrocinante, del patrocinado, perdón, de la parte que actúa por derecho propio, con el patrocinio letrado de un abogado, y acá aparece el tema de la firma, porque la mayoría de las personas no tienen firma electrónica o digital como sí lo tienen los profesionales de la abogacía y demás auxiliares de la justicia. Para salvar eso, se implementa esta figura del abogado depositario, que implica que el abogado que actúa como patrocinante de su cliente va a tener que generarle un escrito en papel, la petición judicial, para que sea firmada de manera hológrafa. Esto tiene que hacerse, esa firma, en presencia del abogado, establece la reglamentación. Luego el abogado va a ser el encargado de escanear, digitalizar ese escrito e incorporarlo a una presentación electrónica a través del portal como un archivo adjunto. Hasta acá, más o menos, era de la misma manera en que se regulaba la cuestión en esa resolución de emergencia que admitió esta figura. Ahora, la diferencia es que con este acuerdo lo que se va a exigir es que, además de hacer eso, el abogado tenga que reproducir el contenido, el texto de ese escrito en papel en el procesador de texto que trae el propio portal. Esto fue un pedido, entiendo yo, del Colegio de Magistrados, ahora sí, para poder mejorar la visualización del sistema, y también va a ser más práctico para verlo en la MEP, porque si no, sabemos que tenemos que ir abriendo uno por uno de los archivos adjuntos. En este caso vamos a tener la obligación, los abogados, de reproducir el texto en el procesador de texto que trae el portal de presentaciones electrónicas, junto con ese archivo adjunto que va a ser el escrito digitalizado. Cuando se envía ese escrito, esto va a implicar, en primer lugar, la presentación formal del escrito, la petición judicial firmada en esas condiciones por la parte, digitalizado por el abogado. Esa presentación, ese envío electrónico, va a representar la presentación formal del escrito. Por otro lado, va a representar la declaración jurada del abogado presentante de que ha cumplido con esas previsiones que establece el acuerdo, es decir, que se firme en presencia suya y demás, y que digitalizó y que es conforme con el original, y a su vez, finalmente, la asunción de las obligaciones propias del depositario judicial con relación a ese escrito en papel. ¿Por qué asume esta obligación? Porque, obviamente, el juzgado, el organismo jurisdiccional, puede, en alguna oportunidad, requerir la exhibición o la presentación de ese escrito en papel original. ¿Esto puede hacerse en todo momento o bajo cualquier circunstancia? No. Acá es lo que mejora la redacción, este nuevo acuerdo, con respecto a esa reglamentación de emergencia, y se establece que ese requerimiento tiene que ser efectuado siempre bajo una razón fundada. No puede ser algo caprichoso o porque el juez, porque sí, diga tráigame ese escrito. Tiene que haber un motivo, tiene que estar expresado en la resolución que lo ordene para poder requerirle al abogado que nos traiga al juzgado ese escrito en papel. Y el requerimiento puede ser instado tanto de oficio, motu propio, por el propio organismo judicial, valga la redundancia, o bien instado por la contraparte, que quizás ve ese escrito, advierte alguna circunstancia, quiere tener alguna certeza de si es original o lo que fuera, cualquier circunstancia, obviamente fundada, un motivo razonable que permita exigir la presentación del escrito, y lo va a solicitar al juez, y el juez, si entiende que es oportuno, lo va a ordenar. ¿Y en qué momento se puede hacer ese requerimiento? Tampoco es que se puede hacer en todo momento. Aquí, como para poner alguna suerte de preclusión a ese requerimiento y de poder ir avanzando a pasos firmes y que no nos quede siempre esa incertidumbre de si se va a acompañar, se va a requerir o no, y si no aparece el escrito, qué pasa con el proceso, la Corte lo que hizo acá fue poner oportunidades específicas en las cuales puede efectuarse ese requerimiento.
si el requerimiento es cursado de oficio, la oportunidad para pedirlo es cuando el juez recibe la presentación electrónica y antes de que lo despache va a tener que ver si lo va a requerir o no. Si cuando lo despachó no lo requirió, ya en lo sucesivo, de oficio no lo va a poder pedir más. La oportunidad para evaluarlo era cuando proveyó esa presentación ingresada con esas características. Para la contraparte, si quisiera pedirlo, va a tener 5 días desde que ese escrito se proveyó, por lo cual lo pudo tomar conocimiento de ese escrito, y vencido ese plazo, ese término de 5 días, ya en lo sucesivo tampoco se va a poder nuevamente formular por la parte ese requerimiento. Esto es una suerte de dar una seguridad y decir, bueno, ya se incorporó y ya avanzamos con el proceso y no vamos a estar hasta que termine el expediente expectantes a ver si se va a requerir o no esa presentación. Así que bueno, De todos la novedad... modos, Sí, como vos señalaste, son casos excepcionales. son siempre casos excepcionales y la regla tiene que ser que la presentación se basta por sí misma en forma electrónica y no Bien, debería estar requiriéndose todo el tiempo el acompañamiento de estas piezas. bien, perfecto, perfecto. Y respecto de la documentación en un expediente, si nos querés contar cómo se debe presentar. Bien, perfecto. Bueno, en este caso, esto está vinculado con lo que hablábamos de la figura del depositario, porque para la presentación de los documentos también va a jugar un rol muy importante ese instituto, esa herramienta. En primer lugar, tener en cuenta que, al igual que las presentaciones, todo lo que ingresa a partir de ahora en un expediente judicial, por regla, tiene que hacerse en formato electrónico digital y los documentos eh, ahí no, te me habías congelado, no sabía si era yo o Sí, la yo te conexión. Ahí escucho. está. Perfecto. Bueno, entonces los Por documentos regla también tiene que van a tener que hacerse de la hacerse misma forma. Ujú. en formato digital. Ahí sí, ya no te escucho, Andrés. A ver si se desconectó. A mí me escuchan. Lo veo congelado. Sí, me confirman que se interrumpió la conexión. Voy a ver si vuelvo a enviar la invitación a Andrés para continuar con la charla. Hay muchos puntos todavía que falta. A ver. A ver si vuelve la conexión de Andrés. Sí, me parece que se había interrumpido. ¿Ahí me Ahí, escuchas bien? perfecto. Bueno, Ahí perfecto. está. Ahora Sí, sí. te seguí escuchando, pero se ve que yo me desconecté. Bien, Bueno, volvemos a la documentación, ¿no? sí, Estábamos la ahí. documentación, sí. Bien, como decíamos, la documentación la vamos a presentar en soporte digital también, y aquí aparece nuevamente la figura de el abogado depositario que una vez que incorpora estos documentos, que si están originariamente nacidos e instrumentados en soporte papel, va a tener la carga de digitalizarlos e incorporarlos al expediente. La figura del abogado depositario en este caso funciona de una manera muy similar a lo que comentábamos anteriormente respecto de los escritos judiciales. Exactamente. Y aquí aparecen también algunas cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad que puede suceder en algunos casos, ya sea por la naturaleza del documento, por la extensión, que tornen muy dificultoso o imposible, en algunos casos, su conversión a un formato digital. Y en esos supuestos está previsto que el abogado pueda peticionar, de acuerdo al 121 del Código Procesal, que se exima de esa digitalización. En esos casos, lo que sucede es que el abogado ya va a quedar como depositario de los documentos originales, los que no se puedan digitalizar, y con la carga de acompañarlos, exhibirlos o agregarlos al expediente físico, ahora sí, cuando el juzgado así se lo requiera. O sea que ¿Qué hay otra una cosa? limitación en cuanto al tamaño de los archivos. Exacto, sí, el sistema, como la mayoría de los usuarios conocen, tienen un límite de 20 megas. Hay supuestos en los cuales es insuficiente. Para la mayoría de los casos ese límite es más que suficiente,
pero en algunas oportunidades puede suceder que el tamaño del archivo sea demasiado pesado y que el sistema, una limitación técnica que trae el portal, no admita subir el archivo. Sobre todo sucede cuando estamos hablando de un archivo de video, ya no un PDF o alguna imagen, que hoy por hoy válidamente se pueden ingresar en soporte digital a un expediente judicial. En esos casos, cuando el archivo supera el límite permitido, lo que establece este reglamento es que las partes tienen que solicitarle al organismo judicial que arbitre los medios, que disponga los medios para poder permitir a través de otro mecanismo su incorporación al proceso de manera electrónica o digital. Esto fundamentalmente puede darse a través del uso de servidores en la nube, por ejemplo, con algún link, algo que permita incorporarlo, que sortear esa limitación que trae el sistema. Esto es válidamente admisible, hay que solicitarlo y el organismo tiene el deber, conforme a este nuevo reglamento, de adecuar los mecanismos, disponer los mecanismos, brindarle una solución a la parte para que pueda traer al expediente en formato digital esos archivos. Esto es distinto al caso de que no se pueda directamente digitalizar, donde ahí sí aplicaríamos el 121 del Código Procesal, pero ahí ya no va a haber manera de incorporarlo. Esta posibilidad de incorporarlo a través de un medio adicional que no sea el portal está cuando el archivo es posible convertirlo, pero es una limitación más que nada técnica por el peso o el tamaño del archivo y el portal. Ahí justamente nos estaban preguntando eso respecto de de comprimir el archivo para poder subirlo. Sí, siempre hay posibilidad. El tema es que muchas veces hay tipos de archivos, los videos generalmente, por más compresión que haya, es imposible subirlos a través del portal, por el portal oficial. Son esos los casos donde hay que plantearlo y con apoyo en este reglamento hay que requerir y el juez tiene que brindarle un mecanismo, un medio para poder incorporarlo en soporte digital al expediente. Los organismos jurisdiccionales ya hace tiempo que cuentan con servidores también, OneDrive, que forma parte del paquete de Microsoft Office que contrató la Corte en su momento y que es a través del cual también se brindan soluciones como las audiencias o las videoconferencias que se hacen a través de Microsoft Teams y demás. En todo ese paquete que tiene contratado corporativo la Corte, tiene servicios de almacenamiento a disposición de los organismos jurisdiccionales que bien podrían ofrecerse para que las partes puedan incorporar ese tipo de documentos. Bien, perfecto. Estaba viendo a ver si hay alguna otra consulta por este tema, así por ahí ya podemos dejarlo todo respondido. Nos preguntan si los PDF se pueden subir por separado o todos juntos, pero bueno, esa es una buena pregunta, si me permitís, Mariela, Sí, 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 aprovecho, porque cómo no. precisamente fue una de las cuestiones que apareció también medio de sorpresa, porque yo tampoco lo había escuchado ahí en esas reuniones que hubo para tratar el reglamento, y que a partir de ahora los PDF, es muy buena la pregunta porque se establece que hay que subir, si son más de un archivo, más de 2 archivos o más, hay que hacerlos en archivo, digamos, por cada documento en principio tiene que generarse un archivo. Esto aparentemente alguien lo planteó y se receptó así en el entendimiento de que sería más fácil o más sencilla la consulta digital de esas constancias. Ahora, yo no estoy del todo de acuerdo, esto es lo que dice el reglamento. Yo creo que hay que pensar los casos puntuales, caso por caso. Imaginemos una usucapión, ¿no? Donde todos sabemos que son procesos que tienen muchísima documentación, que consiste en infinidad de tickets, boletas y demás. Imaginamos que por ahí, yo hay veces que armamos expedientes de usucapión y son 3 cuerpos, los primeros 3 cuerpos son de documentación. Pensemos lo que sería generar un archivo por cada uno de esos documentos que se incorpora. Yo creo que acá tiene que imponerse una solución lógica por parte de los que presentan los documentos y por parte de los juzgados que reciben esos documentos, y que por ahí lo lógico sería que se presenten agrupados por categorías. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 20 facturas de obras sanitarias, bueno, las podemos compartir, unificar en un archivo y presentarlo. Después hay otra documentación que quizás no nos interesa tanto cuando vemos el tema de la prueba, que son el bono, el anticipo, eso puede ir aparte. Entonces uno ya cuando va a analizar y quiere ver la prueba documental, no le estorba la consulta de que en el medio aparece el bono, el anticipo, el pago de la tasa de justicia y demás. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta eso, un orden lógico de
tratar de que el proceso sea más fácil para la consulta de afuera y de adentro, ¿no? Y después, bueno, acá otra salvedad, que ahora que nombré el tema de la prueba, y que ver vinculado con esto que decíamos del abogado depositario, los documentos que se incorporen en formato digital, es útil aclarar esto, que una vez que están incorporados, van a quedar incorporados en ese formato y, salvo que el juez, en las mismas oportunidades que vimos cuando hablamos de los escritos, lo requiera de oficio, es decir, antes de agregar el documento, o la contraparte dentro de los 5 días exija que se presente ese documento, ya a partir de ahí, superados esas oportunidades, los documentos van a quedar definitivamente incorporados en formato exclusivamente digital al expediente y ya no lo vamos a volver a requerir. Pero con una excepción a esto, que es los documentos que hayan ingresado con motivo de la actividad probatoria. Es decir, aquellos documentos que sean prueba documental en sentido estricto, ahí los abogados, las abogadas tienen que tener especial cuidado en su conservación y custodia, porque ese tipo de documentos, los que sean exclusivamente documentos de prueba, van a tener la obligación de conservarlos durante todo el proceso, porque eso sí, el juez puede requerírselos en cualquier momento y sin limitación de tiempo. Si yo acompañé el bono, por ejemplo, no me lo pidieron y demás, listo, ese ya me olvidé. Pero lo que es documentos de prueba, atención, conservarlos con cuidado porque en cualquier oportunidad el juez se los puede pedir. ¿Para qué los Eso puede sí tiene que pedir? estar disponible. Claro, ¿para qué se los puede pedir el juez? Bueno, acá deja una textura abierta a la norma y le da bastante flexibilidad al juez y establece que lo puede pedir para las diligencias que estime necesarias. Puede ser, por ejemplo, para, previo a dictar sentencia, que el juez quiera tener los documentos originales que se acompañaron en soporte digital para asegurarse de alguna circunstancia. Puede ser para ofrecérselos a un testigo de reconocimiento, que obviamente no lo va a poder hacer o se le va a dificultar el reconocimiento si es en soporte digital, y también para hacer alguna pericia, alguna prueba caligráfica, por ejemplo, que tampoco un perito normalmente va a poder contentarse con el documento digitalizado. Entonces, como hay numerosas cuestiones que pueden ser necesario tener esos documentos originales, cuando hablamos de prueba hay que conservarlos. Perfecto. Te hago una consultita porque por ahí no quedó clara esta parte. ¿Cuál es el artículo que dispone la excepción a digitalizar? La excepción creo que es en el artículo 6, justo acá no tengo el acuerdo, pero está en el artículo 6 que se refiere al acompañamiento de la documentación. Creo que en uno de los párrafos de ese artículo está, pero básicamente remite al 121 del Código Procesal, que como ya conocemos es el que nos permite eximirnos de copias cuando es dificultosa su reproducción. En este caso referido a la digitalización, no a su fotocopiado como tradicionalmente servía ese artículo. Está bien, perfecto. Si te parece, podemos charlar un poquito de cédulas y notificaciones por nota. Estoy mirando el reloj y viendo al mismo tiempo si entra alguna otra consulta. Y justo, bueno, están consultando por eso, por qué pasa con las cédulas, que la acordada 4039 habla de prueba piloto, y bueno, las jurisdicciones, y nos puede contar un poco cómo está funcionando eso. Bien. Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir las notificaciones por nota y por cédula. Hagamos de cuenta que lo que está en el Código Procesal, regulado en el 133 y en el 135, prácticamente ha quedado en letra muerta, ¿no?, por esta acordada de la Corte, o al menos se ha reinterpretado de una manera muy, muy novedosa. En primer lugar, esto hay que tener en cuenta que este sistema general de notificaciones electrónicas que aparece como implementado a través de este instrumento normativo, tiene en cuenta o se enmarca en la digitalización plena de los trámites. Pensemos que tanto la notificación por nota como la notificación por cédula, en el esquema tradicional de nuestro código, cuando fue pensado y sancionado y diseñado, estaba todo bajo o estructurado bajo una lógica de un expediente en papel, en lo físico, donde no podíamos conocer lo que pasaba en un expediente si es que no íbamos a la mesa de entradas los martes y viernes, porque si no nos quedábamos notificados, y si no dejábamos constancia en un libro de asistencia. Lo mismo con la cédula, que necesitábamos volcar información judicial en un instrumento en papel para acercárselo a la parte, esos actos que el legislador consideró que eran más importantes, más relevantes, y notificarlos de esa manera. Como todo eso estaba diseñado bajo una lógica analógica de papel,
la Corte pensó que en este contexto de la información judicial digitalizada y que está plenamente y permanentemente disponible para consulta a través de diversos mecanismos, el fundamental, la mesa de entradas virtual, subsidiariamente también el portal donde se reciben recibían algunas notificaciones, la Corte dijo, bueno, si está todo digitalizado, ¿qué sentido tiene mantener las notificaciones por nota, la distinción con la cédula? ¿De qué libro de nota vamos a estar hablando? Esto ya perdió sentido y pasó a este sistema general de notificaciones. ¿Qué implica? Todo lo que se emita a través de un juzgado, de un tribunal, cualquier tipo de acto procesal va a ser notificado de manera automatizada a través de los domicilios electrónicos que están constituidos por las partes dentro de los expedientes. Básicamente lo que se hace es reemplazar la carga de comparecer los martes y viernes a la mesa de entrada física del juzgado a acceder al portal. Se reemplaza el espacio donde se consultaba, donde tomábamos conocimiento de lo que pasaba en un expediente. Se traslada de lo físico a lo virtual y esto es así porque se mantiene esas notificaciones procesales que van a operar ahora todas los martes y los viernes. Es decir, cualquier cosa que se emita un lunes, por ejemplo, y se notifica ese día, la notificación va a operar el martes. Se va a perfeccionar, salvo que sea con carácter urgente, obviamente, que se va a producir en el día, pero todo lo demás se notifica martes y viernes o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado. Y entonces hoy aparece como un sistema general de notificaciones el deber de ingresar al portal al menos los martes y viernes para tomar conocimiento de lo que pasó en el expediente. En ese contexto, el libro de notas ya prácticamente perdió toda virtualidad, por eso se decidió, a diferencia de lo que sucede en el Poder Judicial de la Nación, no incorporar ni siquiera un libro de notas digital, porque ¿de qué vamos a dejar constancia si de todas maneras está disponible y todo podemos verlo a través de los sistemas telemáticos de consulta? A partir de ahí, entonces, se diseñó ese sistema que está regulado en el artículo 10 del reglamento y que, salvo algunas excepciones, se aplica, como decíamos, para todo, sin distinción de acto que está notificado por el 133 del Código Procesal o por cédula del 135. Todo se notifica de la misma manera, sin distinción, de manera automatizada, con la firma del despacho, automáticamente el sistema va a emitir las notificaciones a las partes. Las excepciones están reguladas en el artículo 11 y que va a ser el traslado de demanda, que pensemos, cuando hablamos de traslado de demanda, hablamos de traslado de demandas electrónicos, que son aquellos traslados de demanda que nos permite cursar por esos medios el régimen del acuerdo 3989 de la Corte, que fue el que instituyó todo el sistema del registro de domicilios electrónicos, que nos establece que a determinados sujetos vamos a poder notificar los primeros traslados en forma electrónica. Bueno, esos supuestos quedan fuera del sistema general de notificaciones, no porque no se puede hacer de manera automatizada, sino que con ello se pretende respetar la facultad que tiene el actor, en su caso, de transformar o modificar la demanda conforme el artículo 331 del Código Procesal. Entonces, imaginemos que si saldría autonotificable el traslado de la demanda, es que con la presentación de la demanda ya no podría el actor volver sobre esa demanda y ya se notificaría. En ese caso, ese supuesto queda excluido. También queda excluido el supuesto en que alguna de las partes no hubiera constituido un domicilio electrónico, porque esto obviamente, este sistema general de notificaciones se estructura en base a la existencia de un domicilio electrónico, que es el que conocemos hasta ahora, eso no cambia. Y si no hay ese punto de conexión, no funciona el sistema general de notificaciones. Entonces, cuando ese domicilio electrónico no está constituido porque se le hizo efectivo el apercibimiento del artículo 41 del Código Procesal o porque es una parte que está en rebeldía, nunca compareció al expediente, en esos casos la solución no es el sistema general de notificaciones que regula el artículo 10, sino la notificación a través de la publicación en la mesa de entradas virtual. Esa es una particularidad que se instituye en este nuevo sistema. Y para cerrar un poquito rápidamente lo que es materia de notificaciones, nos quedan las notificaciones que subsidiariamente vamos a tener que notificar en algún momento a través de un papel. Es decir, a pesar de todo el avance que tenemos, el registro de domicilios electrónicos y demás, hay algunos supuestos que aún hoy vamos a tener que terminar notificando con una cédula en papel, en un domicilio físico y con la intervención de un oficial o una oficina notificadora. En esos casos que con la práctica nos vamos a ir dando cuenta que son cada vez más reducidos, son más excepcionales,
esos son los únicos casos donde vamos a ver una cédula como tal. Una cédula como la conocemos hasta hoy, ese instrumento papelizado, y se va a mantener para su generación, su remisión a confronte y su diligenciamiento, el procedimiento de validación a través del código QR, que ya lo conocemos en Provincia de Buenos Aires porque se implementó a principios de este año con la reforma de la acordada 3845 de notificaciones electrónicas, que incorporó esas posibilidades de notificar con esas condiciones de revisión electrónica, validación de los documentos, uso de firma digital y acceso a copias digitales a través de la validación por esos códigos QR o alfanumérico. Esos supuestos van a ser regulados entonces ahora por el anexo 3 del Acuerdo 4013. No quedan dentro del cuerpo del reglamento. Cuando leamos el reglamento vamos a ver que no está contemplado ese supuesto, sino que se regulan aparte en un anexo y que el procedimiento básicamente reproduce ese que ya conocíamos de la reforma de la 3845, pero ahora lo saca del texto del acuerdo en sí, del reglamento en sí, y pasa a formar parte de un anexo. Una de las cuestiones que vos mencionaste, que creo que surgió ahí de algún comentario, es esa prueba piloto que apareció ahora y que esto también cayó medio como de sorpresa, no lo esperábamos y la verdad que nos sorprendió mucho a todos los que leímos la primera vez y estuvimos comentando qué te parece, interpretás lo mismo que yo. Y sí, todos llegamos a la conclusión de que el artículo 14 del Acuerdo 4039, el último, el que modificó el reglamento y dejó el texto definitivo, dispuso que en el caso de los traslados de demanda y citaciones de terceros, solo en esos dos supuestos, y no es extensible a otros, el procedimiento de notificación en papel por el anexo 3 del Acuerdo 4013, que es utilización de mecanismos de validación o códigos QR y demás, no lo vamos a poder utilizar para la generalidad de los casos, sino que lo van a poder utilizar, emplear solamente aquellos juzgados u organismos que hayan o vayan a participar de una prueba piloto. ¿Cuáles son esos organismos? Todavía no lo sabemos. ¿Cuándo va a empezar esa prueba piloto? Tampoco lo sabemos. La cuestión es que, en definitiva, para los juzgados o tribunales que no estén incorporados a esas pruebas piloto, que van a ser la mayoría, con seguridad, porque las pruebas piloto son limitadas por departamento judicial, Claro, por se juez y hacen demás, sobre un grupo determinado. se designa un grupo determinado. Para el resto, como decíamos, la mayoría, no vamos a poder utilizar los traslados de demanda y las citaciones de terceros, ese mecanismo del anexo 3. ¿Qué implica esto? Bueno, implica un retroceso a lo que teníamos, porque el régimen que ahora se deroga no contemplaba esa excepción, ningún tipo de excepción. Ese mecanismo se aplicaba a cualquier supuesto donde teníamos que notificar en papel, en un domicilio físico, sin importar si era un traslado de demanda, una citación de un testigo. Cualquier tipo de notificación que había que hacer en esas condiciones se hacía con este procedimiento código QR, algo que creo que fue un avance importantísimo, que todos lo vieron con mucho agrado y agilizó muchísimo y además, imaginá, Mariela, que nos permite notificar. Por ejemplo, de acá en Mar del Plata yo puedo ordenarle a la oficina de mandamientos de San Isidro que imprima la cédula y la diligencia y nadie se movió de Mar del Plata. Solamente el oficial notificador que imprimió la copia allá en San Isidro cumplió la notificación y después nos manda el resultado de la diligencia también en forma electrónica. No nos movimos de Mar del Plata y logramos una notificación en un departamento judicial muy alejado a la sede de nuestro organismo, de donde vive la gente, de donde está el estudio jurídico del abogado. Todo esto ahora, cuando hablamos de cédulas de traslado de demanda y citación de terceros, la Corte por ahora lo sustrajo, no lo vamos a poder utilizar más, y acá el interrogante es ¿qué nos queda? Bueno, parece ser que volvemos a la impresión de copias para traslado en papel, llevarlas al juzgado, luego mandarlas a la oficina. La verdad, un retroceso, creo yo, muy importante, que nos tomó de sorpresa y se le transmitió ya esta preocupación a la Corte y la Corte, por lo que tengo entendido, se ha dado cuenta de que quizás no ha sido muy conveniente esa exclusión y hasta donde sé está evaluando rever esa situación para poder habilitar a todos los organismos a continuar utilizando este tipo de notificaciones. De alguna manera la prueba piloto se hizo todo este tiempo, o sea que ya estuvo funcionando y como prueba piloto dio buenos resultados, así que ahora es como vos decís, un retroceso.
Exacto, hace un año que lo estamos usando sin inconvenientes, creo que con el beneplácito de todos, con lo cual volver a una prueba piloto ahora queda como medio extraño. Veremos Y si la Corte revé esto. está bien. Nos están preguntando el traslado de la demanda por carta documento, o bueno, por algún otro medio. Sí, en realidad ese supuesto puntual no lo regula este acuerdo. Lo que sí regula es el telegrama electrónico, que es otra cuestión, no es el telegrama que nosotros conocemos con la carta de documento que está en el Código Procesal, sino que es un mecanismo de notificación alternativo a la cédula. Está previsto ya desde el texto originario de este reglamento aprobado por la 4013, y lo que va a permitir cuando se ponga en vigencia va a ser la posibilidad de notificar a pedido de parte, una opción más. Va a tener un costo esto, no, digamos, es algo que se va a manejar con el correo argentino, pero depende de que se termine la Corte de celebrar un convenio con el correo argentino. Con lo cual, todavía eso, a pesar de estar regulado, no va a estar operativo, pero va a ser una opción más cuando se implemente, alternativo para aquellos que quieran obtener ese medio de notificación. Perfecto. Cédulas ley, Andrés, ¿cómo Bien, se diligencian? Sí. cédulas ley tampoco es una cuestión que esté expresamente, no es objeto de regulación en este acuerdo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que, como cualquier acto que emiten los organismos jurisdiccionales, aquí entran en la regla del acuerdo 3975, que es el que aprueba el reglamento de expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires, que determina que cualquier acto que emite un juzgado tiene que ser en soporte digital. En este caso, una cédula ley que tenga que firmar tiene que salir emitida, o un oficio ley, cualquier tipo de documento, tiene que salir emitido en forma digital. Y, por ejemplo, esto va a depender, esto nos choca con la Parela 2272, que es una norma, convenio, como todos la conocemos, que ha quedado completamente desfasada y desactualizada del contexto digital en el cual muchas de las provincias argentinas estamos avanzando y el Poder Judicial de la Nación. Entonces, lamentablemente no hay una solución uniforme a esto, depende del lugar donde se vaya a diligenciar esta cédula. Por suerte, la mayoría de las jurisdicciones, por lo menos las que yo he tenido conocimiento o que hemos interactuado con nuestro juzgado, han recibido, han aceptado estas notificaciones en tanto tengan el código QR que permitan validar la firma digital y demás, las diligencian en esas condiciones sin inconvenientes. En algunos casos he escuchado también que le exigen una firma hológrafa y un sello de agua de cámara, cuestiones ya completamente desactualizadas. Pero bueno, no hay una respuesta uniforme, sino que depende del lugar donde se tenga que diligenciar. En Capital Federal, por ejemplo, las cédulas ley que provienen de Provincia de Buenos Aires las diligencian sin ningún inconveniente. Con esta modalidad se presentan en la oficina o las mandan los juzgados provinciales a correos electrónicos oficiales de la Oficina de Notificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se diligencian. No pasa lo mismo, por ejemplo, con los mandamientos, que en Cava tienen separadas las oficinas, mandamientos por un lado, notificaciones por otro. La de notificaciones, las cédulas, las manda sin problema. Los mandamientos quieren firma papel y hológrafo, no admiten firma digital. Sí, la oficina de notificaciones estaba funcionando con turnos hasta hace poco. No sé si ahora eso ya también lo estarán levantando, pero bueno, funcionaba así, como Sí, vos bien dijiste. Y no puedo no preguntarte por las notificaciones por WhatsApp, que sabemos que han salido fallos también. sí, bueno, también nuevamente es una cuestión que el reglamento no se ocupa, ya que lo que hace el reglamento es ocuparse de medios oficiales, que es el portal, como medio de canalizar las notificaciones procesales. Así que el tema de las notificaciones por WhatsApp, correo electrónico, por redes sociales, incluso que hemos visto algunas notificaciones por Facebook en el extranjero y demás, son cuestiones que van a quedar por ahora con el análisis jurisprudencial, las pautas jurisprudenciales que hay. Son notificaciones que yo siempre recomiendo, han sido muy, muy útiles en momentos determinados donde de alguna manera había que avanzar, pero bueno, no son las notificaciones preferidas, no las tenemos que tomar como notificaciones preferidas o las primeras opciones, a pesar de la comodidad y la agilidad que nos representan, porque son notificaciones que en muchos casos es más compleja la acreditación de que se produjo esa notificación y nos generan más trastornos que los que quizás pretendíamos superar
a través de acudir a ese Notificaciones, sí. medio. Con lo Ujú. cual, son notificaciones que están bien, podemos utilizarla, depende del supuesto, pero de manera muy excepcional y sobre todo ahora donde ya estamos afortunadamente con un mayor grado de prestación de los servicios de justicia, ¿no? En funcionamiento. Exacto. Y sobre todo por ahí en procesos de familia, temas de alimentos, ¿no? Cuestiones de urgencia. Exactamente, sí, sí. ¿Nos podés explicar un poquito cómo es la notificación a través de la mesa de entradas? Nos están preguntando en ese caso cómo funciona para los demandados rebeldes. Perfecto, eso, muy buena pregunta. Las notificaciones entonces, en el caso del demandado rebelde, como mencionamos ahí a la pasada anteriormente, van a ser, quedan fuera de este sistema general de notificaciones electrónicas que establece el artículo 10, porque nuevamente recordemos que para que funcione eso, lo básico es que haya un domicilio constituido electrónico. Obviamente el rebelde no tiene un domicilio electrónico constituido y entonces ese sistema se reemplaza por la notificación a partir de la publicación en la mesa de entradas virtual que se hace los martes y viernes también, opera la notificación, al igual que el sistema, digamos, normal que contempla el artículo 10, los demás se van a notificar martes y viernes a partir, en lugar de haber recibido en el domicilio electrónico, a partir de la publicación del proveído en cuestión o la resolución en cuestión a través de la mesa de entradas virtual. Esto se supone, podemos discutir que es un mecanismo que no todo el mundo tiene acceso, pero bueno, es la solución que encontró la Corte para, al no tener ya estrados físicos prácticamente donde notificar, es el nuevo estrado virtual el que nos va a dar por notificadas de ese modo las providencias y resoluciones a aquel que no hubiera constituido un domicilio electrónico. Una O sea que aclaración, eso se le solicita al juez, no es de oficio, sino que hay que solicitárselo al juez de la causa. en realidad cuando el juez declare en rebeldía por el artículo 59 del Código Procesal a determinado sujeto, automáticamente no va a requerir, digamos, lo expreso es la declaración de rebeldía. Una vez que opera la Ok, declaración de rebeldía, automáticamente las notificaciones van a operar de la modalidad que establece este reglamento. Quizás un juez más bien. prolijo y que esté súper al tanto de esto va a decir que las notificaciones se van a hacer de esta manera. Pero hay que tener en cuenta que es buena la pregunta que haces porque me hace recordar que se contempla ahora, es una modificación que introdujo la 4039 a este sistema de los que se notifican a través de la mesa virtual, los rebeldes, que en la cédula de notificación que le notifiquemos la rebeldía a esa persona, recordemos que al rebelde lo vamos a notificar en primer lugar con una cédula de traslado de demanda. No contestó, sale la declaración de rebeldía y esa declaración de rebeldía también hay que notificársela al domicilio real de esa persona. En esa segunda cédula, cuando ya declaramos la rebeldía, que le estamos haciendo saber que quedó de rebeldía, en esa cédula va a ser obligatorio hacerle saber a esa persona este mecanismo de notificación, que a partir de ahora todo lo que pase en el expediente se le va a notificar a través de la mesa de entradas virtual. A partir de ahí se garantiza, digamos, la información a esa persona. Y a todo evento, la cédula del traslado, perdón, la cédula de notificación de la sentencia también se la vamos a tener que notificar el soporte papel al domicilio real en su caso y no va a aplicar esa notificación por Ministerio de Ley virtual, si le queremos decir de alguna manera, a través de la mesa de entradas. Está bien, claro, como explicaste antes. Bueno, Andrés, se nos está terminando el tiempo, tengo miedo que Instagram nos corte. No sé si hay algo que quedó en el tintero, entiendo que no, ya fueron respondidas varias consultas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. A todos los invitamos a ingresar a rus.com si quieren leer más sobre este tema. Hay muchísimo material que venimos publicando sobre esta acordada, sobre la acordada 4013. Así que bueno, es un gusto haberlos tenido a todos ahí. Muchas gracias, Andrés, por la claridad de la exposición. Y bueno, esperemos que en algún otro momento se repita la convocatoria, la invitación. Muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Y bueno, si te parece, nos despedimos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mariela, por la invitación, a todos los que estuvieron presentes y bueno, a tomarlo con calma. Esperemos que en el transcurso de los días todos vayamos acomodándonos a este nuevo sistema y que la Corte corrija las cuestiones que haya que corregir para que
la idea podamos todos desenvolvernos eficazmente en este nuevo entorno de gestión y litigación digital. Así que nuevamente Así es. gracias y aprovecho para saludar a todos, que tengan una buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un saludo a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.